hay unos que generan más que otros. Los esteroides particularmente no son tan peligrosos en comparación con otro tipo de fármacos o de drogas, pero aún así hay que tenerle cierto cuidado. ¿Ok? Ahora, fármacos simplemente vamos a quedarnos con la siguiente definición: para llegar más rápido y para llegar más lejos. Esa va a ser la definición aplicada de farmacología deportiva. ¿Para qué son? ¿Cuándo tengo que usar fármacos? No es cuando tengas que usarlos, es cuando los podrías llegar a considerar, cuando quieras llegar más rápido o cuando quieras llegar más lejos, o ambas. Quieras llegar rápido y lejos a algún lado, a nivel deportivo, a nivel estético, y estés dispuesto a asumir el riesgo. Ahí es cuando decides practicar un deporte extremo y está perfecto. Por otro lado, también cuidar las interacciones. Esta última parte, chicos, quiero que profundicemos un poquito a veces digámoslo así, un poco los sesgos, las faltas de cierta información que llegamos a tener sobre fármaco o sobre investigación en general, pero en este caso aplicado al fármaco deportivo. Porque, ojo, una persona que no compita, de hecho, pero que se cuide, claro, que tenga buen entrenamiento, que tenga todo esto bien, es más saludable que una persona que sí compite, aunque use fármaco. ¿Por qué? Porque el escenario competitivo en culturismo, en powerlifting, en fútbol, en básquetbol, en boxeo, en taekwondo, en casi el deporte que ustedes quieran, hay uno que otro que no, pero la gran mayoría son muy exigentes, son muy demandantes a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel emocional, a nivel social y a nivel económico también en muchos casos. Los efectos adversos y efectos positivos, los efectos, decíamos, van a ir dependiendo de la etapa. Aquí regresándome de forma muy rápida, simplemente esa imagen, es esta imagen de aquí. Decíamos, habrá fármacos recomendados antes de, durante y después de hacer algo. Coach, quiero perder grasa y ganar masa muscular. Ok, con el fármaco se puede. Mándeme un fármaco y ese me lo tomo. A ver, pero ¿qué vas a hacer? Nada más vas a tener ese objetivo si es un ciclo más estable. Ah, bueno, no, coach, fíjese que quiero ganar músculo, quiero perder grasa, porque justamente tengo una competencia de tal cosa en esta fecha, luego esta, luego hacer esto y tal. Ah, ok, eso ya lo cambia. O sea, cambia bastante el hecho de que una persona quiera hacer competencia, por ejemplo, a que simplemente no la haga, a la estructura base del ciclo. Oye, aunque todos los fármacos o esteroides son para lo mismo, hay fármacos que, y aunque todos no es que hagan que pierdas grasa, sí hay fármacos que hacen que te veas más definido por la retención de líquidos que generan, por la hidratación de la piel que generan, el engrosamiento de la propia piel también, el aspecto de la vasculatura. Decíamos, y aquí es donde nos vamos a comenzar a meter de repente en cosas más peligrosas. Decíamos, déjenme ver dónde estaba, la de los estrógenos. Decíamos que los estrógenos tenían efecto directo aquí, sobre la pared vascular. Buenos estrógenos, arterias bonitas. Pero pocos estrógenos, si yo a un atleta le suprimo por completo los estrógenos de manera aguda, de una semana a otra, y simplemente lo voy a tener así, suprimido durante un par de días, una semana, ¿qué creen? Vamos a tener lo que mencionábamos, efectos compensatorios. En competencia, dependiendo qué tipo de deporte sea, de resistencia o en cualquiera donde busque una buena capacidad cardiovascular momentánea, tanto estética como funcional, pudiera llegar a ser una estrategia. Y de hecho, lo es. La razón por la que, por ejemplo, el deporte que más muertes tiene durante la práctica del deporte es el fútbol soccer, es sí por el nivel de exigencia, sí por el uso de fármacos, pero principalmente por la manipulación agresiva de esas dos variables. Si yo le doy clenbuterol a un futbolista y le doy un bloqueador inhibidor de aromatasa de estrógenos, lo vuelvo una máquina cardiovascular. No porque su corazón sea más fuerte, sino porque su corazón ahora carece momentáneamente de los mecanismos de protección adecuados, pero va a tener un desempeño espectacular. Caso similar que pasa en el culturismo con, por ejemplo, los diuréticos. Sí, son buenísimos, pueden dar resultados impresionantes de un momento para otro, pero son muy peligrosos. En en los deportes de combate suele pasar también con el tema de estimulantes en general, no únicamente el clenbuterol, sino estimulantes tiroideos o inclusive ya derivados
de anfetaminas. O sea, son comunes y las manipulaciones específicas dan mejores resultados, pero pueden llegar a ser las más peligrosas. Tal vez la más relevante o más conocida, la combinación de hormona de crecimiento y de insulina. ¿Produce efectos? Sí. ¿Produce efectos interesantes? Sinceramente, para la mayoría no, pero sí es peligroso, ¿vale? Todas las adaptaciones que ya de por sí genera, este es un estudio de un culturista natural, o sea, ni siquiera con fármaco, un culturista. Y eso entendiendo que el culturismo es dentro de lo que cabe del mundo de los deportes más seguros y más estables posibles, aún en parámetros fisiológicos. Los deportistas cambian muchísimo. Imagínense esto. Recuerdo, repito, culturista sano, hombre, joven, natural, todo bonito. El corazón normal de una persona late entre 60 a 100 veces por minuto. El de un atleta siempre late menos. En este caso, 53 latidos por minuto. Perfecto. ¿Cómo conforme se va acercando a la competencia? 27 latidos por minuto. O sea, esto es un maratonista de élite, pero aquí está latiendo tampoco por las adaptaciones que va generando. La capacidad de generar lo que llamamos la presión de pulso, que es básicamente un diferencial entre tensiones arteriales, la capacidad de irrigar partes de su cuerpo, de que la sangre llegue a partes de su cuerpo de manera eficiente. ¿Y qué venía en la sangre? Hormonas. ¿Quién se encarga de hacer circular la sangre? El corazón. ¿Me conviene tener un corazón activo durante una competencia? Sí, pero si tengo el corazón así, pues tal vez requiera yo de algún tipo de estimulante. Va a llegar a pasar. Las articulaciones, la fuerza, más cosas que aquí ya no les puse, van a perderse. Pero, perdón, la capacidad de tus huesos y articulaciones va a perder, digamos, la adaptación que tiene para las cargas, pero tu músculo no. Las lesiones en deportes de fuerza, al usar farmacología deportiva, se relacionan más con la disparidad, o sea, lo alejados que comienzan a desarrollarse. El músculo, o sea, tu bíceps, tus cuádriceps, tus glúteos se desarrollan de forma buenísima, o sea, muy, muy buena. Pero tus cartílagos, tus tendones, tus huesos, no tanto. Y ese es donde aparecen las lesiones. Y es algo que también hay que cuidar. En culturistas particularmente, ahí sí se populariza mucho la parte de no te preocupes por cuánto cargas y menos si traes fármaco, o al menos no en hacerlo de manera muy agresiva en cuanto a las progresiones. La famosa píldora mágica, la pastilla del éxito, hasta el día de hoy sigue siendo la misma. Es constancia, dedicación y ya, en este caso en particular, pues sí fármaco deportivo, considerando todo lo que mencionábamos. Ahora, quiero concluir, chicos, el día de hoy haciendo una revisión muy rápida de ciertos análisis, porque nos van a servir para comprender mucho de lo que viene en la siguiente clase, que es básicamente esteroides 1. Ok, la siguiente clase. Primer punto. Cuando hablamos de investigación, cuando comentábamos al inicio de dónde vienen las cifras de los rangos recomendables iniciales, pues sí, vienen de la investigación, efectivamente. ¿Es necesario? Sí, es necesario. Por ahí quiero recordar que al inicio de la clase anterior se los mencioné y sigo buscando la manera de poder compartírselos porque necesito un servidor muy grande. Les voy a compartir al terminar, chicos, la certificación, un link. Vaya, un link con una recopilación de archivos que les voy a compartir, archivos de libros, con el equivalente aproximado a 40 gigabytes. Eso en libros son un montón, eso es un montón. Realmente son años, años y años de haber estado revisando todo eso. Es importante que lo lean. Pues a ver, es interesante. Y sí, sí les va a servir. Pero lo que quiero decirles es, aún en ciencias también estudiadas, como lo puede ser la medicina normalita, no medicina deportiva, no farmacología deportiva, medicina normalita, llegamos a caer en muchos malentendidos. No tanto errores como tal, pero sí malentendidos. ¿Por qué? Porque las investigaciones, la verdad es que no son lecturas fáciles. Las investigaciones son difíciles de interpretar muchas veces y eso es completamente entendible. No se trata que todos, chicos, vámonos 2 años a un curso de formación de metodología de la investigación y bien divertido, ¿no? Porque ni lo es ni tampoco es viable. Cuando, por ejemplo, les digo esta afirmación, el alcohol es bueno para tu salud. Aquí sí me gustaría preguntarles,
por ahí por el chat o por micrófono. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con esta afirmación? El alcohol es bueno para tu salud. Todos estos estudios que te estoy mostrando, el Xavier, una revista impresionante de medicina, el British Journal, Annals de la New York Academy, o sea, un montón de journals, no se me fue la traducción de journals, ¿vale? De journals científicos lo tienen. Y es una afirmación real. ¿Quién de aquí estaría de acuerdo y quién no? El alcohol es bueno para tu salud. Lo han escuchado, quiero pensar. Una copita de vino tinto, media cerveza porque el carbohidrato de la cebada y tal y tal. La dosis hace el veneno, se podría decir. Sí, pero hay unos que aguantan mucho veneno y hay otros que aguantan poquito veneno. Paracelso no pensó en eso cuando fundó la toxicología moderna. Ángel, el alcohol es un depresivo y según yo es bueno, pero baja niveles de testosterona. ¿Qué pasa aquí? El alcohol, la cantidad más saludable, por ahí Javier, de acuerdo a la medida, y es con quien se hizo la investigación. Muy importante, no solamente eso, la medida oficial más saludable de alcohol al día, es más, a la semana, ¿cuál es? Así, la más saludable. Cero. Cero. Oh, Doc, pero sí es cierto que estos estudios son los que dicen. De hecho, creo que aquí les puse el mayor. Sí, es este. El de The New England Journal of Medicine. Es un estudio del 93, que es donde salió precisamente este mito con mayor fuerza. Este es un estudio donde se tomó a X personas, 340 pacientes, normalmente la mayoría menores de 76 años, y se les investigó a través de una encuesta, método no tan específico. Oye, ¿cuánto alcohol consumes? Y se les tomó ciertos también parámetros muy por encimita de salud. ¿Qué encontraron? Que las personas que no consumían alcohol, así cero, no, yo nada de alcohol tomo. Pues, ¿qué crees? No tomas alcohol, pero sí tienes niveles alterados. Aquí principalmente de los niveles de colesterol en sangre. No, yo sí, yo unas 20 cervezas a la semana. Ah, pues tú también estás bien mal en colesterol. ¿Pero qué encontraron aquí? Ah, que las personas que tomaban de 1 a 3 medidas máximas a la semana de alcohol, 2, 3 cervezas, pues tenían los niveles más saludables de colesterol. Y lo mismo encontraron este tipo de estudios. Las personas que toman poquito son más saludables que las que toman más en exceso o que las que no toman. ¿Cuál es el gran problema aquí? Encontrar una asociación entre una conducta y un efecto no significa que el efecto fue provocado por la conducta o fue provocado por lo que yo estoy observando. Este es un problema básico que se genera en investigación. Algo más sencillo de explicar aquí. Las personas que no toman, pues simplemente no toman. Su comportamiento, si es saludable o no, es independiente de sus hábitos de tomar alcohol. En cambio, las personas que sí toman, oye, si tú tomas y lo haces con moderación, es básicamente el estarte metiendo esteroides con moderación. ¿Es malo? Sí es malo, pero por lo menos lo estás haciendo con el mayor control posible. Te tomas 1, 2 de repente y ya. Seguramente debes de ser una persona con cierta capacidad de poder controlar sus acciones, aunque sea mínima, pero lo controlas. Deberías de poder controlar igualmente un poco tus hábitos alimenticios, por ejemplo, tus hábitos de entrenamiento, de deporte. Eso es lo que se encuentra aquí. Se llegó al punto, y esto recientemente lo comentaba una colega casi indignada, pero sí, hace unos años, en el 2012, quiero pensar, o quiero recordar más bien, en el 2012 la AHA, que es la American Heart Association, la Asociación Americana del Corazón, la máxima casa de autoridad, digamos, de corazón, de todo lo que tiene que ver con corazón, tuvo que salir a dar el comunicado. A ver, no, eso que les dije, la máxima cantidad de alcohol recomendada es 0. Los estudios que sabemos que se han malinterpretado es eso, malas interpretaciones. Las personas que consumen poco alcohol ganan, perdón, las personas que consumen poco alcohol son más saludables, pero no es porque el bajo consumo de alcohol sea saludable.
Simplemente suele ser una conducta de las personas que ya de por sí lo son. Esto mismo, parto de aquí porque es un caso más común, pero viene el caso de a de veras. Viene el caso de a de veras, chicos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de este estudio? ¿Y cuántos de ustedes creen que es verdad? ¿Cuál estudio? Te lo resumo y yo sé que si lo has escuchado, te lo vas a ubicar al segundo. Es un estudio donde se les dio testosterona, 600 miligramos en Antato, a grupos, a uno no. Eran 4 grupos, uno usaba esteroides, no hacía nada, otro entrenaba y hacía dieta, pero no consumía esteroides, otro consumía esteroides, hacía dieta y entrenaba, y y listo, ¿no? Otro pues nada más entrenaba y hacía dieta sin consumir nada, y otro no hacía nada y tampoco consumía nada. ¿Alguien ha escuchado de este estudio? Y donde efectivamente se ha llegado a decir, chicos, los esteroides te dan masa muscular sin entrenar. Los esteroides te hacen ganar masa muscular sin entrenar. Primer parte aquí, chicos. Así como se los pregunté con la parte del alcohol. ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo o qué es lo que opinan respecto a esto? Los esteroides te hacen ganar masa muscular sin entrenar. Yo sé que podría resultar a estas alturas un poquito capciosa porque lo hemos ido comentando a lo largo de la clase y la anterior un poquito. Pero quiero que me digan así, independientemente de lo que yo les he podido decir en estas últimas 2 clases, ustedes particularmente, ¿qué opinión tienen o tenían respecto a esta parte de los esteroides te pueden hacer ganar masa muscular sin entrenar nada, sin realmente tener una alimentación adecuada? ¿Cuál sería el enfoque aquí que tendrían ustedes, chicos? Me interesa ver esa parte. Los esteroides te hacen ganar masa muscular sin, pues, generar nada. ¿Por qué se dice esto? Porque en este estudio, también de la gran prestigiosa New England Journal of Medicine, igual que acá, no es que el journal sea malo, es que esto pasa siempre. Se llega a colar un estudio que a lo mejor no está tan bien hecho y luego se malinterpreta, es lo que pasa. ¿Qué sucede aquí, chicos? Yo a veces les digo algo que no es tanto una crítica, es más bien pues un entendimiento. Todos somos ignorantes, yo primero. Siempre tenemos que estarnos actualizando en varias cositas. Yo les diría, precisamente tuvimos que capacitarnos un par de años exclusivamente en aprender a leer esto, en aprender a leer investigación y a realizarla. ¿Qué pasa? Cuando alguien les llegue a comentar que los esteroides generan ganancia de masa muscular, sin necesidad de un estímulo externo como lo es la nutrición, como lo es el entrenamiento mínimamente adecuado, ya no se los digo bien hecho, mínimamente adecuado, son 2 cositas las que ahí podemos llegar a concluir. Una, que a lo mejor la persona no es que tenga las bases para decirlo, simplemente pues lo ha escuchado mucho y lo repite, cosa que tampoco está tan mal, al final del día sí llegamos a transmitir mucho conocimiento. Otra, que a lo mejor sí los leyó, pero no los leyó bien, no sabe, cosa que también es normal. U otra, sí lo leyó, pero lo malinterpretó muchísimo. O hay un término que por ahí se le escapó, se le fue. Javier, a vos de pronto yo diría que no, pero también tengo una anécdota de eso. Justo, ¿qué pasa aquí? Así como consumir poco alcohol, sí es de personas saludables, consumir esteroides sí te va a hacer verte, digámoslo así, verte mejor. O sentirte mejor, verte más grande y verte un poco más definido, dependiendo qué esteroide utilices. Pero eso no significa que realmente te hagan ganar masa muscular. ¿Qué pasa? Tampoco es la intención aquí, digamos, ir palabra por palabra, pero primero, este es un estudio donde le subrayé estas partes precisamente por eso. Primer punto, el fármaco te hace ganar masa muscular por sí solo. Primero, los efectos que se analizaron aquí son de dosis suprafisiológicas. ¿Qué es eso? Arriba de lo normal, nada más. Dosis en específico, por aquí debe de estar 600 miligramos, quiero recordar por aquí debe de estar en métodos. Sí, aquí está, 600 miligramos a la semana de testosterona en antato durante 10 semanas. 600 miligramos de testosterona en antato equivalen más o menos a unos 500 miligramos de testosterona real, ya quitándole el éster, que también veremos cómo hacer esos cálculos. Al final del día, se hicieron varias valoraciones. Fuerza de varios ejercicios, nutrición
digamos, supervisó el que consumieran lo que tenían que consumir, cada uno de los grupos. Las mediciones en circunferencias, en bioimpedancia, en porcentaje de grasa, en tomografía contrastada para poder conocer la distribución del tejido. ¿Y qué pasó? La verdad es que es un estudio muy bien diseñado y por eso es un estudio que es fácil llegar a utilizar como digamos, evidencia, pero también por lo mismo de que es un muy buen estudio, es difícil leerlo al 100%. O sea, sí se requiere un tiempo algo prolongado, a pesar de que no es extenso. Creo recordar que son siete páginas las que tiene el estudio. Se los voy a compartir igualmente por ahí en el grupo. Se diseñó muy bien, se seleccionó muy bien la población, gente joven, sin antecedentes de fármaco, sin enfermedades, deportistas normales, pero deportistas al final del día, grupos bien distribuidos, todos los tipos de personas y comprometidos con el estudio, voluntarios que iban a poder registrar todo, se iban a someter al entrenamiento específico que se les dictara, se iban a someter a la nutrición específica que se les dictara, todo en el diseño perfecto. O sea, esto era para una tesis doctoral siquiera. Era muy bueno, es muy bueno el estudio. ¿Qué pasa? Pues que como en todo vamos avanzando. A ver, está bien diseñado, pero una cosa es que el estudio esté bien diseñado y otra es que tenga las mejores aplicaciones. Está bien diseñado y aplicado, pero no es el mejor estudio que se pudo haber hecho. Por las propias limitaciones de este tipo de estudios. Ocupan dinero y no es tan fácil conseguir recursos para esto. A muy grandes rasgos, el tratamiento con la testosterona anantato estuvo bien. Farmacología, testosterona directamente de farmacia, estuvo excelente. El estímulo de entrenamiento también se hizo de manera adecuada, pero aquí el problema, si utilizaban de entrada parámetros que no son específicos para el desarrollo muscular y que son muy variables de persona a persona. Se utilizaban porcentajes de la repetición máxima que se utilizan más en powerlifting que en culturismo precisamente por una razón. Se utilizaban multiplicadores del peso corporal como parámetro para medir qué tan bueno eras en un ejercicio, en un deporte, qué tanta fuerza tenías, que ahí es donde también todavía hay más variación en el tipo de estímulo. En masa muscular, dado caso, se utilizaría más las escalas de esfuerzo. Las mediciones, muy buenos métodos, pero métodos muy precarios y que a pesar de ser caros, muchos de ellos, como la tomografía, no son específicos. Lo que midieron fue la cantidad de grasa y la cantidad de lo demás, la famosa masa libre de grasa. Cuando un atleta, cuando cualquier persona comienza a consumir esteroides, no solamente, ojo, no solamente esteroides anabólico-androgénicos, cuando cualquier persona comienza a consumir esteroides y no, pues no estaba acostumbrada, vaya, va a retener líquidos, va a sobrehidratar células de su cuerpo, va a desarrollar edema. Personas, no sé si a alguien le ha tocado ver, pero personas que tengan de repente tratamientos con corticosteroides se hinchan un montón, están todos hinchados como nubes. ¿Por qué a los culturistas o atletas no les pasa esto con los esteroides? Ah, porque los esteroides anabólico-androgénicos sí, te hacen retener líquidos, sí te hacen hincharte, pero lo hacen a nivel del miocito, de la célula muscular. Entonces te hinchas por dentro. Sí, el músculo se ve más grande, sí, se pone más duro, sí, a lo mejor te permite generar un poco más de fuerza, pero no ganaste músculo. Simplemente mejoraste el nivel de hidratación muscular, que es algo similar a lo que se consigue tanto en fármaco o sin fármaco, en los protocolos, por ejemplo, de depletación. Es lo que se suele conseguir por ahí. Una sobrehidratación de las células musculares. Esa es la primerita ganancia en peso y en tamaño muscular que vas a tener en cualquier tipo de uso de fármaco deportivo. En cualquier. Lo primerito que viene es la hidratación o sobrehidratación, mejor dicho, a nivel muscular, ¿vale? Ahora, nada más se midió eso. Sí, creciste en todo lo que no es grasa. ¿Por qué? Porque es una sobrehidratación principalmente. El tamaño del músculo, sí, incrementa, porque es una sobrehidratación. Va a incrementar el tamaño, pero no es incremento real de algún tipo de característica del músculo interna propia. Simplemente esa sobrehidratación momentánea por el consumo de un fármaco. Para tal caso, y ahorita se los pongo más adelante, se llegan a hacer después estudios de eso, de podemos dar otro tipo de fármacos que no tienen nada que ver con los esteroides anabólico-androgénicos y también generan estos aumentos de la masa libre de grasa. ¿Por qué? Porque generan sobrehidratación celular. Son un mecanismo común en varios fármacos. El análisis de la composición corporal, entonces, ¿estuvo bien diseñado?
se implementó bien, pero no eran métodos tan buenos. Las medidas de la fuerza muscular, lo que ya mencionábamos, las medidas hormonales, estudios séricos, estudios de sangre normalitos, cuando realmente se debería de haber hecho un análisis más a profundidad, que no se hace, repito, porque son caros y los estudios no son tan fáciles de financiar, y menos esto, porque esta es una investigación que sinceramente no le interesa prácticamente a nadie, o al menos no a ninguna institución educativa o privada que quisiera patrocinar este tipo de investigaciones. Entonces, no están muy limitados en general. El comportamiento, el estilo de el ánimo, la psicología, digamos, la psique emocional de los atletas también se midió y también resultó un poco alterada por ahí. Los análisis estadísticos respecto a qué tanto progresan en comparación a los que no hacen este tipo de cosas también se hizo de manera algo precaria, modelos no tan complicados para abaratar costos y los resultados. Esto es algo que sí hay que reconocer a los investigadores, al menos a los buenos investigadores. Tienen una muy buena metodología, pero son conscientes de sus grandes limitaciones y incapacidades, digamos, en la capacidad de medir y aplicar las cosas. ¿Qué pasa? Ellos mismos dicen, a grandes rasgos, aquí se los dejo, ¿no? Pero a grandes rasgos, realmente no sabemos hasta qué punto de verdad hay una relación entre la testosterona que le pusimos a las personas y los resultados que vimos. ¿Por qué? Porque hubo resultados contrastados. Sí, hubo algunos que incrementaban la masa muscular, otros incrementaban los niveles de colesterol, otros no tanto, unos más, otros menos. No sabemos realmente hasta qué punto. ¿Por qué? Porque las mediciones que tenemos son limitadas. No podemos realmente aquí tener, por ejemplo, las cantidades de ciertos metabolitos renales en sangre también presentes no se tomaron en cuenta como el análisis estadístico que debe haber hecho. Las respuestas endócrinas tampoco se analizaron como se hubiera querido. No hubo un cambio como tal en ciertos parámetros donde se hubiera buscado que sí lo hubiera. O sea, la mayor anécdota de este estudio fue que sí aparentemente levantaron más, pero ¿por qué? ¿Porque de verdad ganaron músculo y se hicieron fuertes? ¿O porque simplemente mejoraron su estado de salud? Que a pesar de ser atletas, pues no es que todos los atletas sean súper sanos el 100% del tiempo. Una sobrehidratación tampoco le viene mal a nadie. Y el tamaño muscular un poquito de lo mismo. Fuera de eso, los demás parámetros positivos y negativos en usuarios de fármaco y en no usuarios no se vio tan reflejada. Y los efectos negativos de los usuarios de fármaco que no hicieron ejercicio se vieron más incrementados. Aquí la propia declaración de los investigadores es, no sabemos realmente si el aumentar las dosis de testosterona o para tal caso de cualquier androgénico o la estimulación y administración de varias dosis de esteroides hubiera tenido un potencial, un efecto potencializado, o sea, mayor. Realmente no se sabe. Y como suelen terminar las grandes investigaciones, nuestros descubrimientos, como digamos de cualquier manera, incrementan la posibilidad de que en el corto plazo la administración de androgénicos pudiera llegar a ser benéfica, pudiera llegar a tener efectos benéficos en pacientes inmovilizados durante viajes especiales. Y ya aquí se comienzan a ir un poquito. ¿Por qué? Porque se requiere de más investigación. ¿Por qué hacen referencia a esto? Cuando los investigadores de repente dicen, vamos a agarrar atletas, no agarran atletas de a de veras, agarran personas mínimamente activas, que es como se les nombraría más en ciencias del deporte. Agarran personas que practican alguna actividad física de manera más o menos intensa, 2, 3 veces a la semana. No agarran atletas de élite, no agarran personas que de verdad sepan entrenar y comer. Agarran personas normales, porque la investigación, dijimos, va orientada a este tipo de personas. Es ahí donde interesa muchas veces el descubrir de qué manera pueden ser útiles los esteroides en la aplicación clínica diaria. El uso de fármaco para ganar masa muscular sin experiencia entrenando o sin nutrición acorde, pues de momento no es tal. Una persona que tenga poco músculo y que coma medianamente bien, sí, seguramente si consume esteroides va a tener una buena ganancia muscular. 2, 3 kilos en 2, 3 meses para no hacer nada es muchísimo. Y unos 5 o 10 kilos de aumento de peso y un aumento del tamaño muscular impresionante que va a perderse en cuanto los deje de utilizar. De aquí es que también se derivó el famoso mito de, es que alguien utiliza esteroides y cuando los deje de utilizar se desinfla. Bueno, porque si los uso y no hago nada, pues no es que me desinfle, es que me deshidrato. ¿Sí?
sea, pareciera ese desinflado que se obtiene. Pero si tú usas esteroides, entrenas bien, comes bien y luego los dejas de usar, sigues comiendo bien y entrenando bien, no te vas a desinflar. Vas a mantener esos resultados durante muchísimo, muchísimo tiempo todavía, ¿vale? Entonces, hasta aquí, chicos, chicas, como tal, la clase del día de hoy. Esta es simplemente un par de referencias para quien desee profundizar un poquito en esta parte más actualizada ahora de las mediciones del fármaco en personas que, digamos, no hacen nada y cómo pues realmente no es que tengan un efecto tan interesante más allá de la clínica. Y pues el contexto antes de poder comenzar a tocar directamente los mecanismos y protocolos de esteroides, parte 1, porque son pues bastante más complejos de lo que a veces nos gustaría que fueran, pero deben de ser así. Ojo, no complejos por difíciles, complejos porque hay que tener varias cositas en consideración, pero son repetidas, entonces van a ver que es más sencillo de lo que parece. Ahora, hasta aquí, chicos, alguna pregunta que tengan, la pueden hacer sin ningún problema. Si no hay ninguna pregunta, confirmarme por ahí en el chat, igual que no hay ninguna pregunta, pues, para darlo por entendido entonces. Y como siempre les comento, igual cualquier duda que les vaya surgiendo aún fuera de la clase del día, si es mañana, si es en la noche, si es el miércoles, Doc, me surgió una pregunta de tal cosa, o leí esto, o vi tal cosa, me lo pueden mandar de manera directa y con mucho gusto en cuanto tengamos un poco de tiempo, pues lo revisamos y lo contestamos, ¿vale? Entonces, ¿dudas, chicos, que tengan todavía hasta esta parte? Si no, pues confírmenme, nada más para no cerrar la transmisión si es que alguien está escribiendo una duda, ¿no? Para no cortarles, digamos, la inspiración. Entonces, ¿dudas, chicos, hasta aquí? Parece que no, por ahí, Javier, no, perfecto. Cisne complejo. Guillermo, todo bien. Ángel, todo bien, perfecto. Es un poquito complejo, pero como les comento, traten de no centrarse mucho a veces en los términos, por ejemplo. O sea, los términos no se enfoquen tanto, enfóquense más en los conceptos, en la idea, digamos. Me tengo que saber el tema de la excreción, de los metabolitos, de la distribución, todo esto, no de forma específica, claro que es útil, pero no es que lo tengas que saber de forma específica o de memoria, pero sí saber que el efecto de un fármaco depende de más cosas que la marca, la dosis y el momento de la preparación en que se manda. Depende en general de todo lo que interviene en la persona. Como cualquier protocolo de entrenamiento y nutrición realmente también se debe de considerar de forma individualizada. Entonces, perfecto. Si no hay ninguna duda, por ahí, Javier, me llegó a mí una persona con este tema de fármacos sin hacer mucho. Y si es complejo, sí. Y hay algo que se van a comenzar a enfrentar, chicos, quienes apenas vayan incursionando en esto, es precisamente en tratar de calmar muchas veces esa ansia que tenemos cuando vamos iniciando en esto de utilizar a veces un fármaco.